Nuevamente nos encontramos en la parte número 4 de la primera clase, cuarta parte y última parte de la misma, en donde vamos a nuevamente adentrarnos al croquisado, a las operaciones en sí, a la parte práctica del SolidWorks. En este caso particular, nuevamente voy a realizar la pieza número 1, pero considerando ciertos aspectos. Antes de empezar, como aclaración, la versión que estoy usando de SolidWorks es la versión de 2019. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente las versiones son muy influenciables a la hora del trabajo. Una versión de SolidWorks 2016, por ejemplo, puede abrir archivos del tipo 2016 y también archivos 2015, 2014, 2016, 2013 y así en años anteriores. Pero no puede abrir los archivos de años posteriores. Por lo tanto, si uno tiene el SolidWorks 2016, no podría abrir archivos que yo le envíe porque mi versión es del 2019. Y así como yo, no podré recibir o leer directamente archivos del tipo 2022 o 2023 en adelante. Por lo tanto, tenemos que, a la hora de tal vez intercambiar piezas, aspectos, ensambles y demás, tenemos que corroborar justamente que las versiones sean compatibles. Así que, primero, antes de realizar ese croquis, vamos a editar lo que serían las unidades. Le voy a dejar en milímetro gramo por segundo. Se cargará el programa. Le daremos un par de segundos a la misma que procese. Una vez procesado, me adentro nuevamente, me voy al plano planta, selecciono y le doy clic en la opción croquis. Justamente al darle la opción croquis, nos va a dar una vista frontal del plano donde vamos a escribir nuestro croquis. Nuevamente, emplearé la función círculo, círculo partiendo del origen para que le dé la posición, le voy a definir la magnitud para que esté completamente definido, una magnitud de 300 milímetros. Espero nomás que sea 300 milímetros. Ahora bien, cuando vamos a ingresar nuestra cota y nuestra unidad correspondiente a la magnitud de dicha unidad, podemos observar una cosa. Además, tendremos un par de opciones acá disponibles, no nos vamos a entrar específicamente, sino en esta de aquí. Acá nos dice que dicha cota la va a nombrar como D1. Y esa cota D1, de nombre D1, está asociada al croquis justamente número 1. El croquis número 1 siendo este el círculo. Por lo tanto, yo, por ejemplo, si yo deseo justamente tener en cuenta de manera más rápida qué cotas cambiar y qué cota de más, puedo fácilmente identificarla con un nombre. Por ejemplo, diámetro, círculo, le doy enter y ahí automáticamente se me modificó el nombre. Le doy OK, le doy OK. Así como yo he modificado el nombre de la cota, lo que puedo hacer es también modificar el nombre del croquis que voy a utilizar. Por ejemplo, puedo decir, si yo hago justamente un clic y después de un par de segundos otro clic, automáticamente puedo cambiar el nombre. Es un clic y después otro clic espaciado. Croquis, puedo ponerle croquis de círculo, círculo, enter, y ahí ya el nombre se verá adaptado. Ahora me voy a la opción operaciones, extruir saliente base y le voy a dar, por ejemplo, un espesor de 10 milímetros hacia arriba. Le doy a aceptar y con eso se habrá generado la pieza. Incluso esta operación, así como modifiqué el nombre de las cotas, el nombre del croquis, puedo modificar el nombre de la operación. A esta operación de saliente extruir 1 le puedo poner como cilindro. O mejor dicho, altura o espesor, como queramos mencionarlo, altura cilindro. Y de esa manera, en casos futuros que tengan más piezas, ensambles y demás, podré identificarlos de manera más certera, más rápida y hacer los cambios respectivos de forma más ordenada. Daré clic y avanzaré con el desarrollo del rectángulo. Me voy en esta cara plana, selecciono, me voy a opción croquis nuevamente y aquí le denoto el rectángulo.
haré el rectángulo como tal. Y antes vimos lo siguiente. Vamos a ver que a este rectángulo le voy a dar una proporción de, si mal no recuerdo, 125 por 50. No me acuerdo exactamente cuánto eran las medidas, pero vamos a suponer en este caso. Vamos a suponer que la medida era de largo o de ancho 150 o 175. 175 por 50. No, sí, por 100. Vamos a hacer que sea por 100. En su momento lo que hicimos fue un rectángulo, por 100, se me pasó la cantidad, por 100. En su momento lo que hicimos fue un rectángulo y lo habíamos extruido. Lo habíamos extruido, si mal no me falla la memoria, en una medida de 150 milímetros. Y luego lo que hacíamos era, a partir de esa cara superior, hacer una extrusión corte según ese espesor dado de 10 milímetros. Sin embargo, puedo utilizar otro camino. Un camino un poco más, tal vez tedioso, o más largo, o más corto. Siempre el SolidWorks, la posibilidad de SolidWorks que tiene este programa justamente, para la redundancia, es que podemos llegar al mismo objetivo deseado a través de diversos caminos. Obviamente que hay ciertos caminos que serán tal vez más cortos, más sencillos, más rápidos, y otros más tediosos, más largos y demás. Eso lo brindará la práctica más que otra cosa. En este caso particular, voy a utilizar este camino. Que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle al SolidWorks que justamente en este croquis que he desarrollado, me voy a la opción de pestaña croquis nuevamente y voy a equidistanciar entidades. Desde aquí voy a distanciar entidades antes de hacer la extrusión saliente. Entonces voy a seleccionar la lista, me va a tomar todo el conjunto, porque el conjunto en sí lo definí como un rectángulo. Entonces cuando selecciono una parte del rectángulo, habré seleccionado el rectángulo en sí. 10 milímetros, vemos que la medida se extiende hacia afuera, yo la quería hacia adentro. Invertir dirección, y le doy OK. Justamente, como vimos en su momento, estas medidas obtenidas puedo cambiarles el nombre. El nombre por default fue diámetro 3, en este caso, o D3. Le puedo poner espesor rectángulo. Y le doy a aceptar y demás. También puedo modificar las otras cotas, pero bueno, por el momento me centraré en lo siguiente. Tengo lo que sería un croquis rectangular, con un rectángulo externo y un rectángulo interno. Me voy a la opción de extrusión saliente y acá lo que vemos es lo siguiente, que va a tomar justamente como cuerpo a extruir el espacio brindado entre los dos rectángulos. Ese es el espacio que yo voy a realizar mi extrusión saliente. Mi extrusión saliente justamente era de 150 milímetros. 150 milímetros y le puedo dar OK. Ahora hemos hecho nuestro rectángulo. Ahora bien, recordemos que este rectángulo tenía ya de por sí una base de 10 milímetros de por sí. Así que me falta complementarlo con una base, realizar una base justamente y extruirla a 10 milímetros dentro de este rectángulo. Lo que puedo hacer es nuevamente ir a lo que sería el croquis que desarrollé y realizar otra extrusión en base a ese croquis que yo realicé. Así que voy a seleccionar dicho croquis, voy a extruir saliente. Vamos a ver si me lo toma. Algunas veces lo toma, otras veces no. Ahí está. Lo que voy a hacer es que esta operación va a ser lo siguiente. Primero voy a acomodar la cota esta. En vez era 150 y puse 160. Mal. 150. Voy a elegir el contorno. El contorno acá me indica el SolidWorks dos cosas. Puedo seleccionar el contorno interno, la parte interna del rectángulo interno, o puedo seleccionar el espacio brindado entre ambos rectángulos. Voy a seleccionar dicho espacio
a pesar de que estoy realizando la misma operación que hice anteriormente, le voy a dar a aceptar, y ahora veremos que en vez de que tenga el logo de croquis, como este que se ve acá, tiene como una especie de logo de contorno de croquis. Ahora sí, cuando nuestro croquis pasó a ser una especie de contorno, puedo realizar lo que he mencionado anteriormente. Puedo seleccionar dicho croquis de contorno, apretar la opción extruir saliente base y, en este caso, me voy a contornos, borro la selección y ahora selecciono el rectángulo interno. Y justamente ese rectángulo interno tiene que ser extruido 10 milímetros para que le dé la base al rectángulo, a este cuerpo rectangular. Le voy a aceptar y habremos aprendido una nueva herramienta. Y ahora, como vemos ahí, el logo como parece ser actualizado, dado que ese contorno de croquis fue reutilizado en la medida de la extrusión saliente, en la medida de las operaciones que yo he mencionado. Fijémonos lo siguiente. Si yo me fijo en esta pestaña superior de la pantalla, tengo el zoom, tengo zoom encuadre, vista previa, vista de sección, vistas dinámicas, ver orientación, estilo de visualización. No vamos a centrar más que otra cosa desde estilo de visualización, ver orientación, vista de corte, la vamos a ver bastante, y zoom encuadre. ¿Para qué nos sirve zoom encuadre, por ejemplo? Imaginemos que toqueteé cualquier cosa, el mouse se me cayó y se movió todo mi sistema. Si yo aprieto zoom encuadre, le doy clic y, mejor dicho, no era zoom encuadre, era vista previa, ahí está. Si le doy vista previa, me visualiza todo el croquis, la pieza, mejor dicho, que tengo disponible. Voy de vuelta, vista previa. Incluso si me voy acá y aprieto este, justamente zoom para ajustar. Zoom para ajustar y vista previa son herramientas que dentro de todo me ayudan a relocalizar mi pieza que habría perdido. Voy a centrarme ahora de vuelta en otra pestaña, estilo de visualización. Fijémonos que el estilo de visualización siempre estará marcada por default la primera opción, sombreado con aristas, que justamente nos muestran la pieza formada o el ensamble en sí con este nivel de detalle. Si yo coloco la opción sombreado, veamos cómo cambia. Parece como si hubiese perdido en gran parte de resolución la vista. Dentro de todo, esta vista nos serviría de mucha utilidad dado que no el programa desarrolla con tanto lujo de detalle, estaría consumiendo, entre comillas, menos recursos. Así que cuando tengo una pieza demasiado compleja que el programa o la computadora esté tardando demasiado en procesarla, yo puedo hacer este pequeño truco de haberla dejado con el estilo de visualización sombreado y seguramente podré abrir o modificar la pieza de manera más rápida. Me voy al estilo sin líneas ocultas. Visualiza solamente las aristas de modelo que se pueden ver según la orientación que yo proyecte. Y de aquí veremos que es básicamente análoga a lo que sería la primera opción, que era con sombreado con aristas, pero justamente lo detalla como si fuera un dibujo, básicamente. Si yo pongo justamente líneas ocultas visibles, lo que va a marcarme o me va a detallar es la parte interna de mi pieza. Como vemos ahí, se puede observar perfectamente que tenemos un cuerpo cilíndrico y tenemos un cuerpo rectangular hueco. Estructura alámbrica. Y ahí vemos, más o menos análogo al anterior, pero con una estructura alámbrica. Voy a regresar a la opción inicial. Me voy a centrar en voy a ver orientación. Y acá tenemos un mapa de las distintas vistas que podemos utilizar. Fijémonos que la vista frontal nos dice que será la que nos muestra en pantalla y que la puedo activar con control 1. La derecha con control 4, la posterior, la izquierda, control 3, control 6,
y control 5. Acá tendremos la vista isométrica, que es de las más utilizadas, una de las vistas que mayor información nos brinda porque le da el aspecto tridimensional de la pieza, nos brinda información sobre el aspecto tridimensional de la pieza. También incluso tendremos dimétrica y trimétrica, pero generalmente la más utilizada es la isométrica de estas tres. Así que para rápidamente acordarnos el tipo de vista y manejarnos en una manera más rápida, apretamos control 1, vemos la vista frontal. ¿Cómo sé que es la vista frontal, además de haberlo dicho? Porque acá debajo del eje, mejor dicho, debajo del origen, nos detalla el tipo de vista frontal. Control 1, frontal. Control 2, posterior. Control 3, izquierda. Control 4, derecha. Control 5, superior. Control 6, inferior. Control 7, isométrica. Control 8 es la que sería la vista normal a lo donde yo desee ver. Yo, por ejemplo, selecciono esta cara, si aprieto Control 8, me va a mover la pieza para que yo la mire de frente con respecto a la cara que seleccioné. Y Control 9, bueno, no hace nada Control 9, me parece. Cuestión, que la pieza que estaba en el ejercicio 1 tenía la medida de los croquis, las cotas especificadas y tenía la pieza tridimensionalmente vista con una vista isométrica. Y en esa vista isométrica nos mostraba que esta cara tenía la perforación, justamente. Esa es una forma de corroborar la posición de la misma, la posición de la perforación. Justamente, si no hubiese tenido en cuenta esa vista, por ejemplo, a lo mejor hubiese realizado la perforación de la otra espacio lateral del rectángulo, del cuerpo rectangular. Así que con eso finaliza el ejercicio 1. Ahora voy al ejercicio 2, que era análogo al primero, que va a ser lo siguiente. Antes de continuar, les quiero mostrar un ejemplo de lo que sería esta pequeña barrita. Esa pequeña barra azulada, fijémonos que si yo me voy con el clic, aparece el símbolo de una mano agarrándola entre el índice y el pulgar, que justamente me delata una cosa. Me define que esta pieza, la pieza número 1, que está acá, definida como tal, tiene este nivel de historial, los sensores aplicados si es que se aplicaron, las anotaciones que se hicieron si es que se hicieron, justamente, los sólidos si es que hay sólido, el material si es que deseo especificar, los planos, y sobre todo, el conjunto de operaciones que he realizado sobre dicha pieza. Si yo muevo esta pequeña barra azulada hacia arriba, fíjense lo que pasa. Si yo voy hacia arriba por sobre encima de la instrucción número 3, que era la base, voy a mover la base para que se vea, voy a mover la vista para que se vea. Fijémonos qué pasa si muevo acá. Se observa el detalle, lo que hace justamente, fijémonos que en su momento parece estar como nivelado hacia arriba, muevo la barra azulada un paso y ese volumen, ese espesor decae. Justamente lo que hace es denotar cuáles operaciones están activas y cuáles no. Las que están activas van a ser las que están siempre por encima de la barra azulada, las que voy a dejar inactivas serán las que estén por debajo. Si me voy arriba, va a sacar el rectángulo, y si voy más arriba, va a sacar justamente el cilindro. Entonces me voy de vuelta hacia abajo y ahora tendré todas las operaciones ya desarrolladas. Ahora lo que voy a hacer es, antes de continuar, voy a guardar la pieza. Me voy a la opción guardar el disquito o control S, guardar, y vamos a ver lo siguiente. Cuando le doy al botón guardar, además de cierto tiempo de espera, tenemos que definir en qué carpeta voy a guardarlo. Por ejemplo, yo voy a guardarlo, mejor dicho, en el escritorio, del escritorio de la compu, justamente, si es que, si es que hay procesa, ahí está.
Me dice, lo voy a poner en este equipo, escritorio, por ejemplo, o podemos definir en qué carpeta justamente va a, a guardarse. En este caso va a ser en equipo. Y me dice, ¿con qué nombre lo quiero guardar? Lo voy a guardar en cursos, lo voy a guardar en eSolidWorks, voy a hacer una nueva carpeta, por ejemplo, que se va a llamar 2022, y en dicha nueva carpeta le doy doble clic, y ahora sí. Nombre del archivo, por ejemplo, ejercicio, ahora voy a hacer el número 2, ejercicio 2. Ahora fijémonos que el tipo de extensión que va a guardar la pieza la va a guardar justamente como un archivo .prt o .sldprt, que es análogo de part, y en otro caso SolidWorks part. Le vamos a guardar, esperamos un rato que cargue, y el ejercicio 2 se habrá guardado. Ahora bien, voy a proceder con el ejercicio o el ejercicio 2 o análogo al 2. Me voy a operaciones. Tenemos de todas estas pestañas extrusión saliente, revolución saliente, extruir corte, redondeo. La opción de redondeo, si yo le doy tal cual, me va a brindar justamente dicha operación. Me dice qué elementos a redondear, donde va a redondear con un tamaño constante, y le voy a indicar justamente la arista correspondiente. En este caso, esta. Y como va a ser un radio constante, y voy a redondear en ambas aristas de la misma medida, voy a seleccionar esta también. La medida será de, por ejemplo, 10 milímetros. Ahora bien, puedo aumentarlo a 15, por ejemplo, a 15. Imaginemos que lo aumento a 30, y fijémonos que mientras más aumento el radio, más se achica este pequeño espacio disponible. ¿Qué pasará cuando yo lo aumente a 50, por ejemplo? Fijémonos que a 50 no me visualiza el corte, porque justamente, o mejor dicho, no me visualiza el redondeo porque ya estaría destruyendo este pequeño contorno o esta pequeña esquina del contorno interno. Por lo tanto, justamente no puedo hacer un redondeo de 50 milímetros, por ejemplo. Voy a hacer un redondeo, por ejemplo, de 25. Le doy a aceptar. Puedo hacer a la opción de redondeo, me voy al menú desplegable, le doy el chaflán. En la opción chaflán, una vez que se abra, nos indicará el tipo de chaflán que puedo realizar. En este caso está indicado como ángulo y distancia. Tengo que seleccionar qué elementos voy a hacer para achaflanar. Voy a seleccionar esta lista. Y fijémonos que voy a hacer un chaflán de 10 milímetros, que es básicamente la distancia entre punto y punto desarrollada, y con un ángulo de 45. Si yo estiro esta magnitud a 20, fijémonos cómo aumenta esa longitud transversal. Lo voy a dejar en 15 para que no choque. Y por ejemplo, en vez de 45, lo voy a poner a 60. Tenemos que tener consideración a cómo desplegamos el ángulo. Voy a hacer 15 milímetros, chaflán 60. Voy a hacer, por ejemplo, otra operación de chaflán, pero la voy a hacer de 10 milímetros y 45 grados sobre esta lista. Ahora bien, hice chaflán, hice redondeo sobre las aristas justamente. Vemos como este chaflán es bastante limitado o no puede extenderse más porque si no va a romper el contorno interno de este cuerpo cilíndrico. Voy a hacer un redondeo nuevamente, pero voy a hacer un redondeo de 1 milímetro o 2,5 milímetros, vamos a ver, sobre esta cara. Sobre la cara
del cilindro y vemos que sobre esta cara superior del cilindro va a realizar un redondeo en todas las aristas correspondientes a esta cara. Va a tomar la arista externa correspondiente a la circunferencia de dicho cilindro y va a tomar la arista de contacto entre el cuerpo cilíndrico y el cuerpo rectangular. Fijémonos cómo va a servirnos o cómo va a afectar esa operación de redondeo. Como en sí va a redondear quitando un cuerpo, una cierta medida de cuerpo en lo que sería el cilindro, y va a ser una especie de agregado de cuerpo de forma redondeada. Si lo voy a aceptar, vemos los resultados como tal. Ahora bien, análogo al ejercicio 2, lo que teníamos en cuenta es que en su momento, este cuerpo cilíndrico de 10 milímetros de altura tenía lo que sería una perforación interna. Y que esa perforación interna estaba dada por 5 milímetros. Era 290 milímetros de diámetro, 5 milímetros de altura de corte. Con la rueda del mouse, manteniéndola apretada, puedo mover mi pieza a mi antojo. Lo que yo voy a hacer es aprovechar esta opción, ya que es como la más rápida de todas, para posicionarme sobre la cara, en este caso la parte inferior, que voy a realizar el croquis. Yo como seleccioné esta cara para seleccionar el croquis, puedo aprovechar y apretar control 8, que era vista normal o enfrente contra lo que voy a escribir, donde voy a realizar el croquis. Voy de vuelta a la opción rectángulo, voy a la opción de hacer dicho círculo concéntrico al origen, y de ahí le doy la medida de 290 milímetros. Voy a utilizar extrusión corte y veamos perfectamente que el corte siempre lo va a realizar en la medida que encuentre un cuerpo que cortar. Por eso la extrusión tipo corte se va a ir en vez de hacia abajo, hacia arriba. En este caso, le voy a dar justamente una altura de 5 milímetros. Y así habremos resuelto en gran parte lo que sería el ejercicio número 2. Me faltan las perforaciones. Puedo realizar una perforación aquí, donde justamente, como seleccioné esa cara, aprieto control 8, y ahora puedo dibujar los círculos. Yo, si mal no recuerdo, había un círculo que era concéntrico, o mejor dicho, estaba alineado al origen, al eje vertical del origen. Si justamente posiciono mi mouse en alguna entidad, arista, o cerca o alineado al origen, me va a indicar el programa justamente que está alineado, en este caso estará alineado de manera vertical, lo despliego hacia arriba, y justamente puedo posicionarla de manera más correcta, ¿no? Intuitiva. También acá me indica, en ese punto amarillo con dos rayitas, ese punto amarillo con dos rayitas es el punto medio de la arista vertical que está seleccionada, del cuerpo, de la superficie rectangular seleccionada. Si yo me voy hasta más o menos dicha altura, me indicará de una línea puntiaguda horizontal que estoy en la posición completamente definida de manera vertical y de manera horizontal. Entonces, de esa manera, podré desarrollar el croquis. Ahora bien, justamente, si bien esas líneas punteadas fueran una orientación, no son una opción que brinde la definición del croquis como tal. Lo que puedo hacer justamente es emplear relaciones de posición, relaciones de croquis. Selecciono dicho punto del centro de la circunferencia, me voy hasta el origen, mantengo control y aprieto el origen. Ahí se me van a abrir qué entidades he seleccionado y qué relaciones de posición o relaciones de sí tiene. No tiene absolutamente ninguna. Le voy a añadir una relación. Me doy la opción de vertical, porque justamente quiero que estén alineadas de manera vertical. Ahí justamente el punto, ahora sí, tiene una relación de posición. Ahora voy análogo a lo que hice anteriormente. Me voy sobre la arista de referencia. Si yo la dejo como seleccionada, me va a indicar automáticamente o moviendo el mouse justamente el punto medio. Justamente fijémonos que nos
además de marcarlo el punto medio con un punto anaranjado, nos aparece un símbolo de una línea con un punto del medio azulado. Me voy acá, lo selecciono, mantengo control, selecciono el punto y les voy a dar esta vez una posición de una relación de tipo hacer horizontal. Ahora sí, la posición está definida, lo que voy a darle es la magnitud y el croquis estaría completamente definido. En este caso le voy a dar 25 milímetros y ahora voy a realizar otro círculo más. En este caso voy a hacer un círculo por aquí, por ejemplo, a propósito. A propósito, ¿por qué? Porque voy a seleccionar dicho punto con el otro punto y le voy a hacer que sean verticales. De esa manera se va a alinear. Por otro lado, le voy a indicar la distancia entre centros. Le voy a decir que este con este van a estar distanciados en una medida de 50. Y ahora lo que voy a establecer es otra nueva relación de posición, una nueva relación. Voy a seleccionar la arista o el círculo en sí, voy a seleccionar el otro círculo y les voy a decir lo siguiente. Vemos que para relaciones que justamente vinculen círculos, nos brindan ciertas relaciones especiales o vinculadas a los círculos. Tenemos corradial, tangente, concéntrica e igual. Vamos a ver, por ejemplo, la concéntrica. Si yo hago concéntrica, fijémonos que dichos círculos, bueno, no pueden acoplarse y compartir lo que sería el centro del origen. ¿Por qué no pueden juntarse de manera concéntrica a compartir el origen? Porque justamente yo he especificado previamente que dichos círculos están distanciados 50 milímetros, sí o sí. Por lo tanto, este círculo no se puede desplazar hasta aquí porque no puede romper esta cota que he definido. Por eso justamente acá el programa me dice, ojo, tu croquis está definido en exceso, vas a producir un conflicto, un error. Entonces, concéntrica en este caso particular no podré por el hecho que está definido esta cota. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, voy a borrar esa relación concéntrica y voy a justamente se soluciona el problema, voy a borrar esta cota y ahora sí, selecciono el círculo, selecciono el otro círculo, relación concéntrica y vemos cómo los círculos se acoplan entre sí. Se acoplan en la medida de que comparten el mismo punto de partida origen del círculo. Pero yo no quiero eso, era simplemente para mostrar. Lo que voy a hacer es distanciarlo en la medida de 50 milímetros y lo que quiero que dicho círculo sea exactamente igual en cuanto a diámetro o en cuanto a tamaño al anterior. Selecciono este, el círculo de referencia, me doy la opción que me dice igual. Y ahora veremos que dicho círculo tiene el origen alineado con el primer círculo y es igual exactamente al primer círculo. Por lo tanto, en cuanto a posición y magnitud está definido, los ambos croquis de círculo están definidos. El croquis como tal, que es el croquis que me muestra que es el número 4, está completamente definido. Voy a operaciones, extruir corte. Habíamos visto la posibilidad de hacer un corte según la medida específica. Habíamos visto hasta la superficie, si le tengo que indicar hasta qué cara o hasta qué superficie va a realizar el corte. Por ejemplo, fijémonos que si yo selecciono esta cara, va a realizar este corte hasta aquí, hasta esta medida, cuyo resultado será análogo o igual si yo selecciono en esta cara. Porque dado que no hay nada en la parte interna, solamente cortaría esta cara lateral, este cuerpo lateral. También pude haber definido hasta el vértice. Entonces yo selecciono justamente lo que sería un vértice, por ejemplo, esa intersección, y me indicará el corte correspondiente. Siempre la medida de los cortes y el modo de que va a realizar dicho corte es dependiendo mucho de la pieza que tengamos encima, a mano. Y si dicha pieza requiere de varias correcciones o futuras correcciones. Fijémonos cómo si yo modifico esta operación, en vez de que sea vértice,
le digo que haga una instrucción tipo corte por todo, va a cortar la totalidad desde el momento que parte el croquis en adelante. Si yo le digo por todo, justamente, revise el croquis. Bueno, no sé exactamente qué le pasó, pero bueno. Voy a decirle hasta la superficie, por ejemplo, y voy a indicarle aquí. Y así habré terminado en buena parte lo que sería lo desarrollado, lo obtenido. Con eso finalizaría, si no me queda ningún otro parámetro a ver. Lo último sería esto, la opción vista de sección. Visualiza una vista de sección de una pieza o ensamblaje utilizando uno o varios planos de sección transversal. Esto lo que hace básicamente es, tengo un objeto, va a realizarle una especie de corte, como si estuviera cortando una torta, y lo que voy a ver es la parte interna de la torta. El relleno de chocolate, el de vainilla, el durazno, la crema y demás. Lo que sí debo especificarle, bueno, en cómo voy a realizar dicho corte. Me voy en vista de sección, le doy clic, espero que justamente el programa cargue, y justamente me dice, si yo hago dicha vista de corte en el plano alzado, justamente lo que voy a ver es la parte interna en esta dirección. Y ahí podré ver con más lujo de detalle cómo se compone mi pieza. Si yo aprieto con la ruedita del mouse, puedo ver cómo cómo puedo ver mi pieza con mayor precisión. Yo incluso, en este caso, en esta versión, me indica esta flechita, cual me indica que puedo desplazar este plano, en realidad, de vista, como un plano del tipo paralelo al alzado, pero desplazado en la medida que yo diga. Si yo me voy hacia atrás, obviamente voy a cortar más. Si yo me voy hacia adelante, voy a ver un poquito menos. Y así sucesivamente. Incluso, este es el corte que realiza de tal manera que yo vea la disposición de la parte de atrás de la pieza. Si yo puedo, lo que puedo hacer es invertir la dirección de sección y ahora estaría viendo la parte de adelante. La medida de la vista de sección nos sirve demasiado a la hora de ver los detalles de nuestra pieza y debemos ser cuidadosos a la hora de qué plano o en qué dirección eh, aplicar dicha vista de corte. Puedo incluso hacer la vista tipo planta, justamente que va a tirar un plano análogo a la planta, y dependiendo de cómo yo estire o baje, puedo ver ciertos parámetros. Y lo mismo con el plano de vista vertical. Ahora bien, quiero dejar este plano totalmente fijo, le doy a aceptar, y ahora trabajaré con esta vista aplicada. Yo digo, bueno, he terminado de realizar mis operaciones, por lo tanto no me sirve más utilizar la vista de sección. Por ejemplo, o dirás, ¿qué tipo de operaciones pude realizar? A lo mejor quiero realizar un corte, pero a partir de este contorno interno. Entonces puedo ir a ese contorno, modificar croquis, puedo hacer un rectángulo que vaya desde de esquina, por ejemplo, va desde acá, nace hasta ahí. Acá le voy a decir, por ejemplo, le voy a dar clic a lo que sería esta arista, le voy a decir opción seleccionar punto medio, me va a preseleccionar el punto medio de dicha arista, le voy a decir que con respecto al punto medio de aquí, seleccionar, voy a de vuelta, seleccionar, bueno, desde acá, seleccionar punto medio. Control, mantenido, selecciono aquí con clic derecho, seleccionar punto medio, y ahora le voy a dar la opción punto medio. Coincidente, ninguna de las dos, perfecto. Bueno, hay ciertas cosas que el SolidWorks permite, otras cosas que no. Así que vamos a ver si selecciono el punto medio acá, el punto medio este, y le doy la posición, ahora sí, vertical. Y vemos que justamente el punto medio de la arista azulada, horizontal, se va a alinear con esta arista interna del rectángulo. Voy a decir que esta
magnitud va a ser de 50, que este rectángulo en realidad va a ser un cuadrado, entonces voy a seleccionar esta arista con esta arista y le voy a decir justamente que van a ser iguales. ¿Por qué que van a ser iguales? Porque si le doy la opción de ser iguales de rectángulo va a pasar a ser un cuadrado. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar esta arista y voy a seleccionar la arista de arriba. Y le voy a decir que vayan a ser colineales. Si van a ser colineales, básicamente se van a superponer una con otra. Van a compartir esa arista y de esa manera el croquis queda completamente definido. En dimensión, porque dije que mide 50, y como la magnitud, largo y base son iguales, queda definida la magnitud de este cuadrado. Le dije que se alineen verticalmente con respecto a esta cara y que se ponga en una posición alineada a esta arista. Completamente definido queda el croquis. Por eso se nos denota con puntos y rayas negras. Voy a realizar la operación extruir corte y de ahí, justamente, hasta el... Por todo voy a hacer. Voy a darle a aceptar, vamos a ver si acepta. Y acepto. En ese caso, la vista de sección me sirvió para realizar una cierta operación interna según la disposición que yo, bueno, justamente dispuse. En el futuro seguramente esta herramienta será de mayor utilidad, porque prácticamente lo que pude haber hecho es mover la pieza, aplicar acá un croquis rectangular como hice y hacer una instrucción corte hasta esta medida. Bueno, con eso gran parte habremos desarrollado nuestra pieza. Me queda algún concepto más que ver, que es el hecho de, voy a guardar, control S para guardar automáticamente, el cual es el tema de añadir material. Por ejemplo, esto de añadir material y ver el peso es análogo a los ejercicios 1, 2, 3 y 4, donde justamente desarrollamos los tubos o los baffles y demás, donde teníamos que chequearle y añadirle el tipo de material y ver el peso. Me voy a la pestaña de material, clic derecho, y en esa nos da un cierto listado de materiales que son como materiales de acceso rápido, pero nos vamos a centrar justamente en editar material. Le damos a editar material, en ese caso particular, una vez dado el clic, esperamos que se abra la ventana correspondiente de material y tenemos estas opciones: SolidWorks Dim Materials, SolidWorks Materials y demás. Como en este caso tenemos, vamos a ir a SolidWorks Materials, le voy a decir, por ejemplo, que es acero, y le voy a decir de tantos estos que va a ser, ahí sí, por ejemplo, mejor dicho, ASTM A36A0. Lo selecciono, me dice que dicha material tiene ciertas propiedades vinculadas, le voy a dar a aplicar y me voy a cerrar. Y ahora vemos que este material ahora está completamente definido como tal, con el material que le he brindado, y la pieza en sí cambió de color. El color, o el aspecto, mejor dicho, la apariencia de la pieza, ahora se ha modificado en función del material que yo he predispuesto. Si, por ejemplo, vamos a editar nuevamente el material, en vez de acero, voy a usar otros no metales, y le voy a decir, o mejor dicho, maderas, voy a ir con maderas, y le voy a decir roble. Le doy a aplicar, cerrar, y vemos cómo cambia el aspecto del mismo. Me voy a editar material y voy a ver si consigo uno más visible como pino. Muevo la pestaña acá para que vea. Pino, aplicar, no, teca. Vemos cómo cambia la apariencia del material. Lo voy a dejar en balsa. Voy a cerrar. Y ahora lo que voy a centrarme en sí, por ejemplo, es en la opción o pestaña calcular. Dentro de esto tenemos estudio de diseño, detección de interferencias, medir, propiedades físicas y demás. Medir. Si voy a la opción medir, justamente, le doy clic y, por ejemplo, puedo medir, por ejemplo,
la distancia que yo seleccione. Si selecciono esta arista, me dice que dicha arista tiene una longitud correspondiente a dicha línea verdosa de 124,02 milímetros. Si selecciono esta línea, esta arista además, me va a indicar justamente la longitud ahora de esta nueva arista y la distancia entre aristas que habré preseleccionado. Justamente la distancia tiene que ser la que yo dispuse de 100 milímetros. E incluso acá me dicen estas opciones la distancia normal que hay, la medida de la distancia en sí, y la distancia expresada en términos de eje X, Y y Z. Si vemos acá con el origen, cómo está posicionada nuestra pieza, esa distancia, esa magnitud de distancia es el trazado L, y ese trazado L es paralelo justamente al eje Z. Por eso el delta Z tiene 100 milímetros. Y por eso, como es una magnitud solamente en el eje Z, delta X y delta Y son cero. Habiendo dicho esto, puedo utilizar la opción de medir para cualquier tipo de entidad. Puedo seleccionar clic derecho y borrar selecciones. Para eliminar lo que he desarrollado, puedo irme a este círculo, ver qué es el tamaño de diámetro, incluso la longitud total recorrida del mismo. Puedo seleccionar esta entidad y también me dirá las ciertas distancias que habrá entre el punto que seleccioné con respecto a la arista mencionada y así sucesivamente. Nos servirá esta opción de medir mucho cuando desarrolle nuestras estructuras o miembros estructurales. Nos vamos a centrar en esta clase de introducción de diseño en la opción de propiedades físicas. Calcula las propiedades físicas del modelo. Le doy clic y me abrirá las propiedades físicas del archivo que tengo abierto justamente y nos dice, por ejemplo, la densidad y la masa. Esta pieza tal cual, con ese cuerpo cilíndrico, con ciertos redondeos, ese rectángulo, con esos cortes y demás, va a pesar aproximadamente, o mejor dicho, exactamente va a pesar 184,51 gramos. Así que de esa manera podremos corroborar correctamente cuánto peso tendrá nuestra pieza, y volumen y demás. Así que con eso, además de otras ciertas propiedades, vamos a finalizar la primera clase. Así que espero que les haya gustado y nos veremos en la siguiente.